Esta tarde van, esta tarde van a estar con nosotras, están con nosotros, Emil Secuda, que es doctora en teología y profesora universitaria, jefa de la oficina de la Comisión para América Latina del Vaticano. Es un cargo para el que fue nombrada hace relativamente muy poco tiempo. Es argentina. Susana Nguyen, que es uruguaya, es socióloga, doctora en ciencias sociales, magíster en doctrina social de la Iglesia y es coordinadora del Centro de Formación y Estudio del CELAM, con sede en Bogotá. María Clara Luchetti, que ya hemos tenido oportunidad de que compartiera con nosotros otras charlas, es doctora en teología, es profesora en la Universidad Católica de Río de Janeiro, tiene una amplia este, eh, número de publicaciones que algunas veces hemos hecho mención y es miembro del consejo de redacción de la revista Criterio. Así que si les parece bien, podemos comenzar escuchando los aportes de cada una de ellas. Nosotros tenemos algunas preguntas sugeridas que pueden ser las mejores o no, así de manera tal que con toda tranquilidad las expositoras pueden hacer caso omiso de esas preguntas y referirse a los temas que consideran realmente importantes o más sustantivos, pero bueno, sirven como disparadores para la conversación que pueden ustedes establecer también entre las tres, porque quizás quieren completar o rebatir o acompañar distintas propuestas. Bueno, lo cierto es que en los últimos tiempos el Papa Francisco ha nombrado a mujeres en puestos importantes dentro de la Iglesia. Uno de ellos, lo citábamos, es el caso de Emil Secuda. Pero también, esto lo recordábamos en la reunión del otro día en el Consejo de Redacción, hay 3 mujeres ahora en la Academia Pontificia de Ciencias y ha habido distintos nombramientos, sobre todo de religiosas, de mujeres consagradas. Quizás la pregunta, que no quiere ser capciosa, es si estos cambios son suficientes, si hay un traspaso a la vida laical y si la mujer va encontrando nuevas expectativas en este campo de la organización de la Iglesia Católica. Cualquiera de ustedes puede comenzar cuando le parezca bien. Susana, ¿querés empezar vos? Bueno, en realidad yo creo que ha habido nombramientos también en lugares importantes, digamos, de la gestión de la Iglesia Universal, ¿no? Tú nombrabas 3, ha habido otros, ¿no? Recientemente, inclusive uno digamos, de todo lo que hace a la Ciudad del Vaticano y Sí, también a la economía, ¿no? Basta pensar inclusive al dicasterio de Desarrollo Humano Integral, ¿verdad? Entonces, creo que ha habido, y son espacios que se van creando. Creo que hay un signo por los lugares donde el Papa Francisco ha privilegiado, digamos, la participación de estas mujeres, una valoración de confianza. Eso no se puede negar, porque son puestos de confianza. Creo que hay mucho por andar. Creo que estamos recién al principio de un camino que está todavía, y que además todos esos nombramientos deben llegar a poder ser aceptados por todos, ¿verdad? Y digamos, por la misma curia romana y por toda la iglesia. Por lo tanto, yo diría que estamos solo no sé qué piensan mis compañeras, capaz que piensan que estamos más avanzados, pero para mí estamos recién al principio de una apertura, digamos, a la contribución, al servicio de la mujer en la iglesia, al papel, digamos, aquello en lo cual puede dar una contribución distinta, un poquito, digamos,
también única y específica, ¿verdad? Pero bueno, esa sería mi visión un poquito realista, ¿verdad? Quizás suene demasiado, pero desde la Iglesia Universal, desde la Iglesia Latinoamericana, me atrevo a decir que todavía estamos más atrás. Que hay, Ilse Cuda. Bueno, gracias por invitarme. sí, gracias. Estoy de acuerdo con Susana. Más allá de las decisiones que toma el Papa, yo creo que también, en general, la gente debería dejar de pensar que las mujeres están ahí por cupo, ¿no? A mí como mujer, durante muchos años me molestó que me dijeran que cuando estaba en algún espacio, estaba para dar el cupo porque los feminismos presionaban. Y la verdad que como mujer me gustaría que me reconozcan que en los lugares de trabajo que estoy, no solo en el Vaticano, porque no es un problema de la Iglesia Católica, es un problema de todas las instituciones. Y cuando una mujer está en un lugar, sus colegas y sus compañeros, en primer lugar, reconozcan los motivos por los que está ahí, por sus capacidades, por su experiencia, y que no señalen permanentemente que es para cumplir con una cuestión de cupo. Creo que hay que empezar a pulir eso también. Muy bien. ¿Y María Clara? Tenés el audio desactivado, María Sí, Clara. ya lo abrí. ¿Me escuchan, no? No, Sí. yo estoy de acuerdo con mis dos compañeras con lo que dijeron antes. Empiezo por Emilce. Eso de estar para hacer balance de género realmente no es un poco lamentable, ¿no? Yo creo que se empieza en algunos medios eclesiásticos a tener las mujeres porque son competentes, por su valor, pero esa cosa del balance de género todavía pesa un poco, ¿no? Porque hoy día la gente se queja porque no hay mujeres. Entonces vamos a traer una porque así nadie nos criticará eso. Es peor de lo que era antes, me parece. Y sobre lo que dice Susana, que en América Latina todavía es peor, yo creo que es por la cultura, ¿no? Yo creo que la iglesia un poco va según la cultura. La cultura latina es machista, es. Cuesta un poco liberarse de eso, tiene otras cosas maravillosas, pero es patriarcal, es patrilineal, y bueno, hay movimientos, se empieza a mover la cosa, pero todavía yo creo que, y entonces yo creo que la iglesia aquí es un poco así. Yo creo que, por ejemplo, aún en el momento álgido de la teología de la liberación, aún los obispos y teólogos más abiertos socialmente no eran tan abiertos en las cuestiones de moral personal y en la cuestión del género de las mujeres, ¿no? Es algo cultural, me parece, nuestro. Sí, de acuerdo. Varias personas que siguen atentamente los procesos de la Iglesia Católica en América Latina dicen que algo que ustedes mismas o alguna de ustedes refrendaba, que en muchos países de América Latina, si no en todo el continente, hay, la iglesia depende en gran medida de la presencia de las mujeres, ¿verdad? Y esto está marcando al menos indica algo. Ustedes sabrán qué aportar. Yo puedo seguir entonces. Yo creo que las mujeres son la mayoría de la iglesia. Ellas cargan la iglesia en sus espaldas, esa es la verdad. Son las que están ahí, es la fuerza de trabajo más presente, que tiene más volumen,
¿no? Entonces la iglesia, bueno, depende mucho del trabajo pastoral de las mujeres, del servicio de las mujeres, de la presencia de las mujeres, bastante. Y en los lugares donde no hay presbíteros, por ejemplo, Brasil tiene muchas regiones que no tienen clero, digamos, ¿no? Entonces ahí las mujeres llevan todo el trabajo y son muy bien apreciadas y aceptadas. Yo ya escuché más de un líder popular decir, prefiero la misa de la monja que la misa del cura. No, es que no es misa, para él es. Y él se da muy bien, está satisfechísimo con esa celebración que organiza o una religiosa, una laica, en fin, las mujeres coordinan las comunidades, organizan la liturgia, hacen de todo, ¿no? Y yo escuché de la boca de don Erwin Kreutzler, el arzobispo ahora emérito de Xingu, un hombre notable, un austriaco que está en Brasil a muchas décadas, en Aparecida, dijo, tenemos que poner algo de estímulo a las mujeres en el documento, porque si ellas se van, la iglesia no permanece simplemente, ¿no? La iglesia depende de las mujeres. No sé qué piensas. Sí. Bueno, se está escuchando, ¿no? Porque, Sí. mira, a mí se me ocurre otra respuesta. Si nos preguntamos qué aportan las mujeres a la iglesia, alguien me dijo un día, cuando llegué al Vaticano, bueno, ¿y qué dirán de ver una mujer en el dicasterio, en la congregación de obispos, ¿no? Porque hay una fantasía de que parece que nunca vieron una mujer. Yo creo que las mujeres en la iglesia pasa lo mismo que las mujeres y los pobres en el resto de la sociedad. Está lleno de mujeres en la iglesia. Yo veo un montón de mujeres sirviendo café, veo un montón de mujeres puliendo los bronces, veo un montón de mujeres limpiando, veo un montón de mujeres haciendo la comida. El tema es qué están haciendo las mujeres en la iglesia. Porque sí están las mujeres en la iglesia y sí están trabajando las mujeres en la iglesia. El problema es, si no se las ven, pero están. El problema es, si no se las reconoce, el trabajo, cuidado, trabajo, está impulsando una mujer, Alejandra Merelli. Entonces creo que no es solamente la iglesia como otra institución más, tiene el problema de la invisibilización a veces, porque sí están las mujeres cumpliendo muchas funciones. Así que ya están aportando. El tema es que se reconozca ese aporte, por un lado, ¿no? Porque estamos hablando siempre de la mujer en los lugares de jerarquía. Y me parece un poco injusto que no se reconozca el enorme trabajo que hacen las mujeres en esas estructuras. Y segundo, me parece que la mujer aporta pasión. Esta forma que tenemos de hablar estas tres mujeres, que no por casualidad en la vida somos colegas y amigas, María Clara, Susana y yo, somos mujeres que hablamos de una manera apasionada, como muchas otras, como la economista Mariana Mazzucato. Y si hubiese un hombre hablando acá de estos temas, hablaría de otra manera. Pero lo que aportan las mujeres es eso, la sensibilidad, la pasión femenina, y que no se está a veces muy acostumbrado a eso, y bueno, ¿qué es lo que las hace diferentes? Me parece que esas dos cosas es las que por lo menos yo veo. Bueno, gracias, sí, comparto lo dicho, no encuentro ninguna disonancia. Creo sí señalar algo por la ruta que me ha tocado transitar por América Latina, y es que la mujer, me parece, en la iglesia hace un aporte sustancial desde abajo. Y cuando digo desde abajo, lo digo en el sentido más sano del reverdeo del reino, no tanto de solo el hecho de no estar en la jerarquía. O sea, es impresionante las comunidades, basta pensar. Y en ese sentido, las comunidades religiosas, yo me saco el sombrero.
es un trabajo pero extraordinario el que hacen. Allí, en el hueco donde les toca ser parteras, donde les toca asistir, donde nadie va, donde nadie asiste. O sea, creo que, y esto, bueno, el signo preamazónico fue un signo de esto, un signo visible, el aporte que hicieron las mujeres. Me refiero al inicio, ¿verdad? Al puntapié inicial del sínodo en Puerto Maldonado, en Perú. Pero de lo mismo fue muy determinante también la presencia que aún sin todos los amplificadores necesarios tuvieron las mujeres en el sínodo, el mismo Papa lo reconoció. Entonces, en ese sentido, yo creo que, yo le decía el otro día a Emilce, que las mujeres tejemos con aguja larga y con aguja de crochet. O sea, ¿qué entiendo decir con esto? Con aguja larga porque es el tejido clásico, pero con aguja de crochet porque muchas veces levantamos los puntos caídos. Y en ese sentido creo que hay una permanencia, quizás por la psicología femenina, me atrevería a decir, y por el compromiso con la vida, que es justamente levantar puntos, digamos, del tejido. Yo personalmente, repito, con el mundo de la vida consagrada, de las religiosas, me parece, creo conocer bastante, realmente la labor que desarrollan allí donde no hay nadie, donde no llegan las 4x4, donde no se dan otras cosas, llegan, están, acompañan, celebran, porque como bien decía María Clara, celebran casi todo lo que pueden celebrar, ¿verdad? La vida y parte de lo que pueden acompañar en los procesos litúrgicos y demás. Creo que hay, bueno, se dice que la economía social también en América Latina es sostenida por las mujeres, ¿no? No sé, Emilce, si estás de acuerdo, pero particularmente sostenida. No quiere decir, y esto no es en contraposición a la figura del varón, pero que particularmente está sostenida ¿por qué? Porque es el pequeño emprendimiento, el que requiere, el que no es de escritorio, el que es de todos los días, el que es de ponerle, digamos, de encender las brasas y soplarlas, ¿no? Sí. Otro tema, ustedes después verán en qué medida les interesa entrar o no, es que en el momento contemporáneo que nos toca vivir, el sacerdocio a la mujer es un tema aparentemente cerrado. Nada hay definitivo en la historia, pero el peso que hoy tiene esa decisión es muy grande. No así en las iglesias de la Reforma, pero en la Iglesia Católica, como en las iglesias orientales, ese tema parecería estar cerrado por mucho tiempo. Ahora, acompañado a eso está el tema, bueno, pero entonces, si el tema del orden sagrado va acompañado de poder de decisión, ¿cómo escindir el sacramento de la Eucaristía de la decisión de mando? Que serían dos cosas distintas. Hemos tenido oportunidad de leer teólogas americanas que plantean el tema, bueno, bien podría ser el cardenalato a la mujer, sin que eso signifique orden sagrado. Ustedes saben que cuando el Concilio Vaticano II se hablaba en los pasillos de que podría otorgársele en ese momento a Jacques Maritain, laico, el cardenalato, cosa que después, bueno, Pablo VI no vio fortuna de ninguna manera y lo restringió al sacerdocio. Pero bueno, el tema que queda planteado es, ¿el sacerdocio supone mando o es un servicio que puede no suponer mando y el mando estar en otras personas, laicos o mujeres? María Clara. El sacerdocio ministerial no se entiende como un mando, ¿no? Por lo menos es un servicio, claro.
Ahora, bueno, está toda la noción del poder de las llaves, el poder de perdonar los pecados. Es un poder, pero es un poder que es servicio. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que el argumento de tradición es el que más pesa. Incluso en la nota de Juan Pablo II, que un poco cerró la cuestión y fue reafirmada por la Daria ahora en tiempos de Francisco, es el argumento de tradición, simplificando es, Jesús podía haberlo hecho y no lo hizo, los apóstoles podían haberlo hecho y no lo hicieron, nosotros tampoco lo haremos. Yo creo que merecería una reflexión más profunda eso. ¿Qué no hizo Jesús? Jesús no ordenó a nadie, porque no había orden, ¿no? Llamó a los 12, que es un número también que se sabe que es simbólico, las 12 tribus de Israel, en una sociedad absolutamente patriarcal, pero en la iglesia primitiva se ven muchas mujeres mencionadas. Incluso Pablo, cuando habla de Priscila y Áquila, que fueron clave en su formación, la menciona a ella primero, probablemente era una pareja que lo acompañaban siempre. Hay diaconisas, ¿no? Están muchas, Lidia, por quien el evangelio entró en Europa, que abrió la comerciante de púrpura, en fin, hay muchísimas figuras femeninas y en los evangelios también, ¿no? El grupo de mujeres que seguía a Jesús. Es el padre Laurentin, que es un teólogo moderado, que no es nada de muy abierto, dice que es la mayor revolución que el evangelio hizo, fue esa, y que todavía no ha sido sacado su jugo, ¿no? Entonces, bueno, una mayor participación de la mujer en las esferas de decisión, me parece que sería un bien para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaría mejor servido, ¿no? Hay pocas, las vocaciones sacerdotales ya no son tantas como antes, ¿no? Entonces, cuando la iglesia se queda muy centrada en el clero, todo es el clero, es el hombre de los 7 instrumentos, lo hace todo. Cuando falta el clero, es un problema, ¿no? Bueno, yo creo que también el Espíritu Santo va soplando soluciones alternativas. Yo mencioné las comunidades en lugares donde no hay clero, donde las mujeres asumen y tienen carismas y ministerios reconocidos, ¿no? Pero yo creo que lo que se plantea es que quizás sería bueno separar la cuestión del ministerio permanente en la iglesia de la cuestión de quién puede ser diácono, presbítero, todo eso. Pero yo creo que eso no, para ahora no será, porque en el sínodo de la Amazonia había gran expectativa que se decidiera por la ordenación de varones casados, y ni eso pasó, ¿no? Era un deseo que todo el documento de trabajo está lleno de deseos y propuestas y tal, pero finalmente no se hizo. Se ve que no había consenso, porque la iglesia se camina por consensos. Sin el consenso, un mínimo consenso, no se camina, ¿no? Bueno, entonces yo creo que las mujeres no tienen que estar esperando eso para actuar. Yo creo que tienen que encontrar sus caminos y de una cierta manera lo están encontrando, ¿no? Están, por ejemplo, mujeres teólogas. Hoy hay, ¿no? Emilce y yo somos doctoras en teología, cosa impensable antes del concilio, ¿no? Y aún un poco después. Y bueno, pero yo creo que el argumento es que pesa es el de la tradición, que es muy fuerte, ¿no? En la Iglesia Católica. Entonces, por el momento, yo creo que esa cuestión está realmente cerrada, ¿no? Emilce, vos quisieras agregar algo al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que tenés una visión muy abarcadora de América Latina, pero también de la Iglesia en los Estados Unidos. La verdad que no es mi tema, así que hablaría de manera impropia. Yo podría hablar de la importancia de la mujer en todos los niveles y del lugar de decisión que tiene o no la mujer. Y bueno, y es una de esas personas de la periferia
donde a veces escucho que se pelea o se habla siempre desde un lugar progresista, desde un lugar de sectores medios. Siempre se está hablando de si la mujer ocupa o no lugar en la alta gerencia o lugar en la jerarquía de la iglesia. La verdad que eso a mí no me interesa. A mí me interesa, como dije hace un rato, la visibilización de la participación real de la mujer en la sociedad, de las mujeres que trabajan y no les pagan, de las mujeres que limpian casas y cuidan niños para que otras mujeres ocupen lugares de decisión y no están contabilizadas en la cadena de valor. De todas esas mujeres que trabajan en las universidades católicas, en colegios, y que algunas están, no digo en esos lugares, pero mujeres que están mal pagas. Hoy salió una nota de denuncia de mujeres trabajando en instituciones católicas que son explotadas. A mí la verdad me interesan esos temas. No me interesan temas que tengan que ver con disputar lugares de poder. A mí me interesan las mujeres que la pasan mal. Por eso no entro en esa discusión de la jerarquía. No me interesa. No me interesa. Me interesan las mujeres que están llevando adelante Latinoamérica y que sí están ocupando lugares. Porque no es verdad que las mujeres no ocupan lugares. Las mujeres crían a los hijos de todos, no solamente de los que ellas trajeron al mundo, a los hijos de los demás. Las mujeres sí ocupan un lugar en la cadena de valor, solo que se lo invisibiliza. Entonces yo abordaría el problema realmente desde otro lugar. Esa es mi visión. Ujú. Yo Muy quiero... interesante, sí. perdón. Susana. Muy breve, porque en realidad suscribo lo que han dicho, pero creo que no están dados los tiempos. Creo que hay que admitir que hay un proceso lento de crecimiento, de maduración en la Iglesia, que como bien decía María Clara, se mueve lógicamente por consensos, ¿verdad? Y eso, yo no creo que estamos cerca de eso. Está muy serio este diálogo y me voy a permitir contar algo un poco más jocoso, ¿puede ser? Brevemente, cuando llegué a, digamos, después de 15 años de mandato en el CELAN, ya había terminado mi mandato y me volvieron a llamar. Cuando me volvieron a llamar y empecé en la función nueva de coordinar el centro de formación y estudio, digamos, la persona que colabora conmigo en la coordinación, que dependería un poquito de mi trabajo, me dice, yo no sé cómo voy a hacer. Y yo pensé que su problema era, no sé, qué sé yo, otros temas. Y me dice, no sé qué voy a hacer, porque yo nunca tuve en mi vida una jefa mujer. Mis jefes fueron siempre los obispos. Entonces, es jocoso y triste, pero es la realidad que tenemos. Entonces, no es ofensivo, esto yo lo he comentado con la presidencia del CELAN, no estoy hablando nada por detrás, ni que dejo mal a nadie, ¿verdad? Simplemente para que, entonces yo qué le contesté, porque se imaginan que no dejó de sorprenderme la franqueza con que me la dijo. Y yo le contesté, bueno, y así está la iglesia, o sea, ¿cómo no te voy a comprender si estamos en esa situación, ¿verdad? Yo creo que estamos lejos todavía de todo esto. De todas maneras, creo sí que hay un algo de discernimiento que es imperativo que se abra y que sea con la mirada y el sentir de las mujeres en la iglesia. Claro, lo que decías, Emilce, si lo interpreto bien, es la diferencia que se da entre una visión que se centra en la clase media o la clase, vos lo llamaste progresista, y lo que podrían ser los vastos sectores populares que quedan invisibles. ¿Lo digo bien? Bueno, sí, yo corregiría, no hay una clase progresista. Pero hay discursos progresistas. Y me parece que siempre se está hablando de disputar lugares de jerarquía.
Y si uno llega a tener la palabra para disfrutar ese lugar, ya está incluido. Antes que eso hay gente que no tiene la palabra para pedir que le paguen lo justo, y no que haga un trabajo que sirve a los demás en sus intereses, y que después le digan que eso hay que hacerlo voluntariamente. Eso me parece explotación. Eso digo. Es triste. A mí me interesa hablar de la mujer, que se le reconozca económicamente y se le reconozca en el discurso el gran aporte que está haciendo. Antes que aquellas que están peleando un lugar de poder, ¿no? Claro. No digo que el otro discurso no sea válido, digo que a mí me gusta hablar de este lugar. Entiendo. Yo recuerdo que hace tiempo fui invitado a un almuerzo en un ámbito intelectual de religiosos en Roma. Estaban presentes 2 obispos también. Las que servían a la mesa eran religiosas, en silencio y calladas. Cuando yo pregunté por qué no se sentaban a la mesa, me dijeron, eso no pasó nunca. Como diciendo, qué pregunta más inapropiada. Y sin embargo, quizás porque estamos acostumbrados a otras cosas, a mí me parecía una forma de sometimiento. Claro, después lo dije, bueno, terminé sin el postre, está bien, lo reconozco, pero correspondía. Entonces, la otra pregunta sería, ¿hay muchas mujeres o algunas mujeres o numerosas mujeres, ustedes pongan el adverbio que corresponda, que se dicen cristianas, son cristianas, en distintos países y continentes, y sin embargo hablan de que están realizando su propio camino, al margen de lo que sería la iglesia jerárquica, o porque no tienen paciencia, o porque no tienen tiempo, o porque, como dicen algunas, no tienen interés. Ahora, esto en perspectiva, ¿qué es? Ir conformando espacios de iglesia diferentes, esa sería la pregunta. La respuesta es muy sencilla, Si hay mujeres de sectores medios que están disputando lugares de poder en la alta gerencia de las empresas o en las jerarquías de la Iglesia Católica, y debajo de ellas tienen mujeres trabajando en negro, entonces ese discurso queda invalidado, porque la falta de respeto a las mujeres no viene solamente de parte de la Iglesia Católica, de los curas, de los cardenales, no, hay muchas mujeres que disputan lugares de poder, pero son invisibilizadoras de las mujeres que trabajan con ellas. Entonces, el proteger a la mujer va en varias direcciones, no sé cómo se entenderá esto, porque la verdad que esto es una trampa. Yo no me dedico a hablar de las mujeres y siempre hablo de la invisibilización, del maltrato, de los trabajadores no reconocidos, y en ese combo hay mujeres. Entonces, no quiero que se interprete que lo que estoy diciendo tiene que ver con un debate que se inscribe en la defensa de los derechos de la mujer. Si en esa lucha de esas mujeres yo no hubiese dado clase en una universidad, no hubiese tenido un título universitario, y hubiese hecho todo el trabajo que hice. Este reclamo de los derechos, no solo de las mujeres, de los trabajadores, es una lucha comunitaria, no es de una mujer. Y gracias a esa lucha acumulada de más de 100 años, hoy estas 3 mujeres universitarias, doctoras, que somos nosotras, estamos hablando acá. Pero también hay que reconocer que el maltrato a la mujer tiene muchas direcciones. Entonces, esto no quiero que esto se malinterprete. Lo que quiero decir es que hay que afinar el lápiz. Cuando en estos espacios, por ejemplo en la iglesia, se disputa lugares de la mujer, también hay muchas mujeres que son maltratadas por otras mujeres, ¿no? Entonces me gustaría por eso ponerlo en términos no de lucha de mujer, sino de cómo se reconocen esos espacios.
espacios de cómo se visibiliza ese trabajo. En fin, es lo que yo puedo aportar, porque en mi campo es el trabajo, yo no me dedico a temas más específicos de género. María Clara. No, yo entiendo lo que quiere decir Emilce, pero en fin, aquí estamos hablando de la mujer en la iglesia, por lo que yo entiendo. Es claro que la iglesia y la sociedad, la mujer es invisibilizada en ambas, ¿no? Pero creo que la sociedad empieza a dar algunos pasos, aunque esos pasos que dan a veces pueden ser tramposos, y que es verdad que las mismas mujeres reproducen la cadena patriarcal, oprimiendo a otras mujeres, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en la iglesia, en la invisibilización y la injusticia, Lucetta Scarraffi escribió ese célebre reportaje sobre las religiosas, ¿no? Que vivían en condiciones de verdadero trabajo esclavo. Se despertaban antes de todos, dormían después de todos, servían sin parar todo el día y no recibían ni un centavo, nada, ¿no? Una mujer no entra a la vida religiosa para ser sirvienta de los curas, me parece, ¿no? O de los curas o de cualquier persona. Entra para construir el reino de Dios, pero esas mujeres, bueno, acaban estando ahí en condiciones muy malas, muy oprimidas, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que Lucetta hizo una importante denuncia, porque eso pasa a veces medio encubierto, pero es una cosa que si estuviera en la sociedad civil, la vería Amnesty y otras ONGs denunciando, yendo a los periódicos, pero como se pasa en la iglesia, es una cosa que a veces pasa sin ser explicitada, sin ser denunciada. Entonces esas cosas realmente pasan. Pero por otro lado, a mí también me gustaría decir el silenciamiento que a veces hay sobre las mujeres en los mismos documentos de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el Papa Francisco es una persona abierta a las mujeres, y la prueba es que está nombrando varias para varios puestos, y, en fin. Pero por ejemplo, en la Laudato Si, yo estoy trabajando en un grupo de investigación y hay una filósofa portuguesa que hizo un estudio detallado de la Laudato Si para ver cuántas menciones había a las mujeres. Y hay como, a las mujeres en general no hay ninguna. Hay una a María, Nuestra Señora, otra a San José, esposo de María, y otra de Santa Teresita de Jesús, que también es otra cosa. Santa Teresita, que era ese modelo de dulzura, de cordura. Santa Teresita era mucho más que eso, ¿no? Santa Teresita era una mujer llena de deseos, una mujer volcánica interiormente, ¿no? Y eso la llevó a ser la mística que era y a marcar la iglesia como y ser patrona de las misiones. Me parece muy reductor ponerla solo en la dulzura, la sonrisa, bueno. Pero entonces esos estereotipos a veces solo ellos aparecen y nada más. En la Fratelli Tutti hay algunas menciones a las mujeres, pero no hay una preocupación de incluirlas, ¿no?, en los documentos. Y así pasa muchísimos, ¿no? Se da por supuesto que las mujeres están incluidas, pero yo creo que así como con otras categorías de personas que están oprimidas, invisibilizadas, es importante mencionar. Por ejemplo, hoy hay toda la lucha de los negros, Black Lives Matter, hay que mencionar, hay que decir, ¿eh? Entonces, para las mujeres también. A mí cuando por primera vez las americanas, mis colegas, empezaban con el lenguaje inclusivo, me irritaba a veces, porque no se puede decir el hombre, la mujer, pero hoy yo entiendo perfectamente, el lenguaje es muy importante, el lenguaje crea realidad, la hace y educa a los oídos, ¿no? Entonces la preocupación de no decir el hombre, para decir toda la humanidad, decir el hombre, la mujer, el ser humano, la persona, hay tantas palabras para usar, ¿no? Todo eso yo no creo que haya tanto cuidado con eso en los documentos de la iglesia. Evidentemente, el Papa es un hombre de su generación, tuvo una formación como tuvo, y yo creo que, bueno, demuestra una apertura enorme para... Pero yo no veo que haya una preocupación de ir formando las nuevas generaciones en ese sentido, ¿no? Esa es una cosa que me gustaría mencionar. María Clara, vos mencionabas a Lucetta Scaraffi. Yo recuerdo también en Roma una larga conversación, una tarde con ella,
y donde estaba muy irritada a raíz de lo que estaba denunciando, ¿no? De la explotación de la mujer dentro de la iglesia y en la vida consagrada. Y recuerdo que con mucha ironía, como es ella, me dijo que le había acercado el informe a varios cardenales en la curia, y la mejor respuesta que tuvo fue la de uno que le dijo: muchas gracias, se lo voy a pasar a mi secretaria. Como diciendo, no consideraba necesario esto, ¿no? Bueno, Lucheta es ácida cuando quiere, ¿no? Sí, sí, es muy crítica. Susana, a vos la palabra. Bueno, no, yo creo que no vale la pena extendernos mucho porque las dos compañeras de este panel o de esta tarde que estamos compartiendo creo que han dicho todo al respecto. Yo suscribo 100% y creo fuertemente lo que dijo María Clara, que el lenguaje crea la realidad, y creo que por eso es importante manifestar las cosas, expresarlas, comunicarlas y cuando es necesario gritarlas. Pero evidentemente en el resto estoy totalmente de acuerdo. Son procesos que se dan muy lentamente. Sí. Emilce, los movimientos sociales en América Latina, que vos los estudiás, los conocés con particular atención, son ciertamente actores importantes en el ámbito político, tienen su peso también en el ámbito eclesial. Ahora, una pregunta que muchos pueden hacerse es, a ver, la democracia parecería, la democracia, llamémosla formal, si queremos, ese, ese, ese valor que puede ser denunciado como frío, parece estar distanciándose de otros principios participativos que dejarían un poco mal colocado al republicanismo. No sé qué opinión te merece este comentario. Que no lo entiendo. No entiendo la pregunta. Perdón. Porque mira, si te pones la mano, se tapa el micrófono. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, lo voy a tratar de reformular, porque no sé si no lo entendés o no te interesa, pero eso me lo Un decís. poco no la escuchaba, por eso. Perdón. Ah, no, quiero decir que se está dando un conflicto entre la democracia republicana y la democracia que se dice participativa de los movimientos sociales. Y allí la Iglesia, en particular en algunos países de América Latina, está comprometida. Al respecto de eso te preguntaba, si ese es un conflicto que advertís o no. La verdad que no entiendo la pregunta a dónde apunta, es decir, porque eso abre muchas respuestas, ¿no? Hablar de una democracia republicana por un lado y una democracia participativa por otro, me parece que son términos imprecisos, al menos en lo que yo manejo de las categorías políticas. Yo hablaría en otros términos. Por supuesto, decilo. La iglesia, si la iglesia está comprometida en eso, bueno, ¿qué hablamos con la iglesia? Porque la iglesia está comprometida con los pobres y con todas sus formas de manifestarse y organizarse en América Latina desde hace más de 50 años. La iglesia apoya esos movimientos, apoya la expresión popular, acompaña. La iglesia organiza la supervivencia. Esa gente es la iglesia. Esa gente es la iglesia. Esa gente es la iglesia como cuerpo místico. Entonces, es una pregunta que habría que empezar otro Zoom y definirlo. O sea, está comprometida en el sentido de que participa, de que son católicos. Yo creo que la mayoría de esos movimientos sin duda son cristianos. No todas las personas son católicos, hay una gran presencia de catolicismo. Este catolicismo es un catolicismo que entiende que el compromiso por el otro es evangélico antes que político. Esa gente está defendiendo la dignidad humana, que es uno de los principios de la doctrina social, antes que intereses económicos.
esa gente está defendiendo las riquezas naturales, no solo para sobrevivir hasta el día siguiente, sino para disfrutarlas, porque son un don de Dios, antes que para convertirla en renta y jugarla en divisa. Entonces, hay muchas perspectivas a la pregunta. Hay participación de los católicos en los movimientos populares, sí. Hay participación de los católicos en democracias más de corte liberal, sí. Hay participación de los católicos en apoyo a fundamentalismo, sí. Es imposible que no lo haya. El 80% del continente es católico, me parece. Bien, ahora me cuesta un poco a mí seguirte, pero no importa, estamos empatados. Yo quisiera, Pepe, Susana. José María, quisiera agregar algo con respecto a el origen de los movimientos sociales populares, que a mí me parece que no es secundario en la historia. Yo creo que justamente no es que ellos se reencuentran con la Iglesia a través del Papa Francisco. Creo que los movimientos, justamente quizás una deuda de la Iglesia es dar vida a cosas y no reconocerlas. O sea, gestar realidades que después no las reconoce siempre como tal y en su momento oportuno. Y uno de ellos es el caso de los movimientos sociales, populares. Fíjense ustedes que si uno analiza cuáles son las raíces, y esto lo dice la sociología, pero lo dicen también teólogos de punta, o sea, justamente la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, y también Paulo Freire son raíces fuertes de los movimientos populares. Entonces, en alguna medida, no es que el reconocimiento es ahora, es una semilla que nace prácticamente de la Iglesia, que el viento se la lleva y se la lleva también a veces el olvido de la Iglesia. Creo que lo que ha hecho Francisco es reconocerlos, ¿no?, como tales. Muy bien. Cuando usamos ambiguamente el término iglesia en la conversación de esta tarde, se entiende la iglesia jerárquica, la institución, porque si no nos podríamos pasar esta tarde y la que viene discutiendo cómo se califica. Pero bueno, hay que adoptar en un momento una terminología. Pero dado que estamos en los tiempos que habíamos fijado, me parece que sería útil escuchar a las tres expositoras en los momentos finales lo que quieren subrayar de esta tarde. María Clara. Bueno, fue muy interesante esa convivencia, esa conversación, por ver puntos de vista complementarios sobre la misma cuestión. Yo creo que la mirada de Milce, viniendo de la área de la teología que viene, necesariamente se vuelve más hacia lo social, lo político, y es necesario e importantísimo que se lo haga. Yo tengo una mirada más teológica y Susana complementa teológico y pastoral, ¿no? Entonces creo que fue una conversación muy rica, que nos deja con preguntas, más que con respuestas quizás, ¿no? Yo creo que cada una de nosotras exprimió aquí su sentir. Y yo, para terminar, yo quería decir eso. Se habla mucho, y el Papa Francisco es uno que propone eso, que hay que cambiar de paradigma, ¿no? Que hay que asumir el paradigma del cuidado, ¿no? La cosa del cuidado, muy importante, sobre todo después de la pandemia y todo. A mí me gustaría decir que las mujeres somos especialistas en cuidado. Toda la vida fuimos entrenadas para eso. Cuidamos a los bebés, cuidamos a los papás más ancianos, cuidamos a toda la casa, cuidamos a que todo el mundo tenga que comer, cuidamos a los hijos de la vecina cuando la vecina tiene que ir a trabajar, cuidamos a las amigas, o sea, sabemos por experiencia lo que es el cuidado. Entonces yo creo que la sociedad por un lado y la iglesia muy concretamente por el otro, si quiere construir el paradigma del cuidado, tienen que escuchar a las mujeres. Espero que lo hagan. Emilce.
Sí, bueno, respecto a qué se entiende por iglesia o no, o por ciertas cosas, yo creo que ahí es el punto de debate, ¿no? Porque cuando uno entra a un debate con personas que no piensan lo mismo, hay un ruido que es en cómo se definen las cosas. Y entonces ahí empieza el problema, ¿qué es la democracia? ¿Qué es democrático y qué es no democrático? ¿Qué es teológico y qué es no teológico? ¿No? ¿Cuándo se hace evangelio y cuándo se hace teología del pobrismo? ¿No? Se defiende a los pobres y se hace pobrismo, eso no es teología. Se habla de la democracia, eso no es democracia. Se habla de la iglesia, digo, es muy difícil invitar a hablar gente que sabe que piensa distinto y obligarla a definir ciertas categorías. Es decir, entiendo que se pretende hablar de la mujer en la iglesia y la iglesia como jerárquica, pero no es exactamente lo que yo soy especialista. Entonces, si a mí me preguntan sobre la mujer, siempre voy a hablar el tema de la participación política. Así que me parece bien que tanto Susana como María Clara y yo hayamos abordado perspectivas diferentes. Por lo menos el público que nos está escuchando dio un abanico de opinión. Gracias, gracias, José María. Muchas gracias. Susana. Bueno, yo creo que también creo que es bien interesante que se haya abierto este espacio. Agradezco José María, Romina, y no lo digo en forma retórica, sino que lo digo de corazón, porque creo, como decía María Clara, que son temas que no se cierran de una vez y quizás el tiempo que lleva, pero que es necesario hablarlos, que es necesario plantearlos. Yo creería y comparto 100% lo de toda la dimensión del cuidado que viene con la mujer. Tengo una pequeña experiencia, o más que experiencia, perdón, esperanza en materia de la próxima Asamblea Eclesial Continental. No puedo dejar de mencionarla, y no por ningún tipo de publicidad, sino porque entiendo que empieza ya a ser un camino quiere ser un camino del pueblo de Dios, ya no de una conferencia solo episcopal, y por lo tanto entiendo que es valiosa y entiendo que allí hay un espacio, un lugar para las mujeres que siempre está concebido, como dijimos al empezar esta charla, por la mentalidad latinoamericana, que es, digamos, yo diría en alto porcentaje, muy machista en todos los niveles, fuera y dentro de la iglesia. Pero eso no quita que no sea un espacio interesante el que se abre. Creo que como pasa siempre, cuando el espíritu sopla, todos los que están muy aferrados a la roca tiemblan, y siempre en medio de eso igual se abre una brecha de agua que puede salir de la roca, ¿verdad? Y lo veo un poquito así, ¿no? Veo ese mundo de una iglesia que se extiende por el continente de una manera distinta, nueva, y que bueno, vamos a creerle, ¿verdad? Pero eso no quita que no queden abiertos todos los temas que hemos planteado acá. Bueno, en el chat fueron llegando sugerencias, preguntas, opiniones, que sería imposible abarcar todos, porque incluso difieren uno con el otro, etcétera, etcétera. Desde categorizar si la mujer no es una molestia, entonces dentro de la iglesia, cómo se enfrenta, o las clases medias no forman parte de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero les leo hacia el final, varios agregan que agradecen estos valiosos aportes que nos dejan con preguntas y no empachados de respuestas abstractas. También dicen, agradecemos porque este espacio nos obliga a pensar. Y bueno, creo que ese agradecimiento lo repiten varios. Así que yo no hago más que referirlo a título de esta asamblea, de este grupo y personal, agradecer a Emil Secuda, a María Clara Bingemer y a Susana Nuin por esta participación y a todos los que nos acompañaron esta tarde.
sé, Romina. Sí, yo vos también querés- les agradecemos. Yo creo que como mujer lo que se ve es la autenticidad de cada una, ¿no? Y eso es la riqueza que tiene precisamente la iglesia, ¿no? Esta posibilidad de ser auténticas y de dialogar con el corazón abierto. La charla va a estar en el canal de YouTube de Criterio para quienes quieran volver, quieran recomendarlas. Están todas las que hemos organizado durante este largo año de pandemia y algunas del año pasado, así que bueno, especialmente agradecida porque han hecho un gran esfuerzo las tres oradoras para coordinar la fecha, el horario, cada una en su lugar y con sus tareas, así que bueno, muchas gracias por todo y gracias a todos los asistentes y nos vemos la próxima. Gracias, un gran gusto. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas Gracias a todos, gracias. a todas. Pepe y Romina.